dulce candidez de un espantapájaros. Una extraña desazón que no sabría definir. Entre respeto y curiosidad despertaba en el americano el descomunal cajón de madera laborosamente tallado, al que solo tenía acceso el abuelo, porque escondía en su interior la extraordinaria magia de empezar a hablar, con solo accionar sus dos gruesos botones. Con el correr del tiempo se hizo costumbre que los vecinos se reunieran tan asustados como los pequeños, cuando el tío Kiko narraba sus entretenidas historias, desplazadas poco a poco por la cruda y cruel realidad que ignoraban en su inocente mundo de fantasías. Deja de estar asustando a los niños con esas bobadas. ¿No ves que las noticias que dice el radio son peores que tus cuentos llenos de mentiras? Reconvenía la abuela con inocultable preocupación cada vez que el tío iniciaba su apasionante función vespertina. En no pocas ocasiones el americano permaneció escondido durante largas jornadas, tratando de sorprender los pequeños enanitos que habitaban dentro del curioso y mágico aparato. Los mayores decían que aquellos no se dejaban ver porque eran muy necios y mentirosos. Entonces frenaban sus ímpetus y reprimían por unos minutos los intensos deseos de hacer fechorías, y restringiendo su desbordada imaginación, ciñéndose solo a la realidad. Pero muy pronto descubrirían que esta tarea era materialmente imposible para un niño, cuya realidad siempre desbordó la imaginación. Por eso jamás pudo sorprender a los duendes que vivían al interior del misterioso mecanismo. El aparatejo se le antojaba tan extraño como su mismo nombre, que generaba curiosidad. ¿Por qué?, se preguntaba a solas. En profundas cavilaciones, si Phillips se escribía con la P de papá, el abuelo siempre le decía que iba a encender a Phillips. ¿Desde cuándo la P sonaba como F? Esas misteriosas reflexiones ocupaban su pequeña mente y le impedían entender lo que estaba ocurriendo en el mundo real, lo cual hacía preocupar a los disciplinados oyentes. Muy pronto, escuchar las noticias de 6 de la tarde a 7 de la noche se convirtió en la principal actividad del abuelo y su grupo de amigos. Los cuentos del tío Kiko perdieron vigencia al ser desplazados casi sin darse cuenta por el reporter Eso. El reporter Eso, anunciado a diario por el gangoso aparato, después de varios minutos de tediosa espera, mientras se calentaban sus enormes tubos. Los vecinos, inquietos y nerviosos, se ubicaban en el espacioso corredor, alrededor del último adelanto de la tecnología, y en respetuoso y ceremonial silencio se disponían a escucharle. Solo el abuelo estaba facultado para comentar las noticias. Los demás asentían, ratificando con un movimiento de la cabeza cualquier cosa que dijera, por absurda o descabellada que fuera. Otros simplemente repetían con estúpida fidelidad todas sus frases. Este país se va a dañar. Sí, se va a dañar, repetían. Oiga eso, cómo está de malo, exclamó el abuelo alarmado. Sí, cómo está de malo, vea. Los godos se van a cagar en todo. Sí, vea, se van a cagar en todo. El remedio de diálogo se prolongaba en aburridas y fastidiosas repeticiones. La radio era el medio de comunicación más efectivo, que a diario informaba acerca de los acontecimientos del día. Además, entretenía con sus radionovelas y algunos programas de humor que el abuelo disfrutaba, con sus amigos riendo entusiasmados, incomodando a la abuela, que les calificaba de boquisucios y maliciosos. Las tres pequeñas casas de bareque y techo de palmera formaban un fresco y acogedor conjunto residencial. Su diseño sencillo y práctico estaba compuesto por un saloncito principal y dos alcobas con piso de tierra.
Una pequeña cocina complementaba la construcción separada del bloque principal por un estrecho corredor igualmente de tierra, limitado con guaduas sostenidas por simétricas y delgadas estacas enterradas en el piso. Un amplio e impecable patio similar al de la casa de teja les separaba de la mata de monte que rodeaba imponentes las humildes viviendas. La casa de teja gozaba de una amplia entrada principal protegida con la sólida puerta de hierro. Contaba además con otra entrada adicional frente a las casas de Bareque, limitada por una cerca de alambre de púas. Allí iniciaba el estrecho camino que unía el callejón principal con los ranchos pajizos y después de cruzar el pequeño monte desembocaba en el patio de la abuela. El hermano mayor del americano permanecía casi todo el tiempo postrado en cama a causa de una extraña enfermedad que no le permitía llevar una vida normal. Sin embargo, cuando estaba algo recuperado de sus dolencias y con suficientes fuerzas, se levantaba y salía a jugar con sus hermanos menores. En cierta ocasión llegó agitado y sonriente, preguntando si le habían visto pasar volando por encima de la casita de paja. Aseguraba que había subido al árbol más alto, ciñendo 2 hojas de bijao en la cintura y agitándolas con fuerza, se había lanzado al vacío alzando vuelo con facilidad gracias a la livianidad de su enclenque figura. Afirmaba igualmente con mucha propiedad que había sobrevolado la casa en 2 ocasiones, haciéndole señas con la mano, pero que debido a la altura no le habían visto ni escuchado. Los hermanos menores le observaban entre incrédulos y sorprendidos. El americano abrigaba ciertas dudas, pues a pesar de ser el menor, siempre se consideró más perspicaz y listo, experto en triquiñuelas y no creía la descabellada historia. Le parecía absurdo dar crédito a semejante tontería y continuó absorto y entretenido en sus juegos. Al poco rato se escuchó en el patio trasero un golpe seco y sordo como producido por un zurrón lleno de huesos al caer pesadamente, seguida de un quejido ahogado y lastimero. El mayor corrió presuroso a investigar la causa del extraño ruido y encontró a su hermano despanzurrado en el patio, pálido y sollozando, con la cara llena de tierra y sangrando por la boca. Tenía 2 hojitas de bijao firmemente aseguradas en la cintura. Esta pequeña aventura arrojó como balance final un brazo roto y una paliza propinada a los 2 mayores por la enfadada madre. Al mayor por embustero y al segundo por pendejo, según afirmaba el abuelo socarrón. Los jóvenes tenían labores y responsabilidades bien definidas: traer agua del riachuelo cercano, apartar las vacas de los terneros, buscar leña, solo buscarla, porque el padre del americano era el único que tenía licencia para usar el hacha. El hacha era un tesoro, la magnífica herramienta se conservaba como un verdadero símbolo en la familia. Con ella los antepasados habían construido el pueblo, por eso era mirada con sagrado respeto, sobre todo cuando el abuelo se dedicaba a pulir su cortante hoja en la piedra de amolar, ensamblada en un recuadro de madera tosca, levantado a las orillas de la quebrada. Rajar los troncos gruesos y duros era labor reservada para un hombre fuerte y joven como el padre del americano, debido a la rudeza del oficio y sobre todo al peso del respetado artefacto. Los muchachos mayores hacían una torre con la leña entrecruzando astillas en el patio amplio y despejado, cuidadosamente barrido por la abuela para exponerlas al sol, que en esa época brillaba con diáfana claridad casi todo el año. En contadas y excepcionales ocasiones permitían que los niños se acercaran para ayudarles. El trabajo de los pequeños se limitaba a recoger algunas pocas ramas secas para que la abuela encendiera el fuego, aunque generalmente dejaba en el fogón algunos carbones encendidos cubiertos con ceniza. En la madrugada bastaba removerlos y avivarlos con la china, una especie de abanico elaborado por el abuelo con hojas de iraca. Parecía algo mágico que la abuela o cualquiera de las mujeres, con solo remover las cenizas y soplar, hicieran fuego. «Abuela, ¿cómo hace para prender el fuego tan fácil?», preguntaba el curioso chiquillo. La vieja, con su habitual ternura, respondía sonriendo orgullosa: «Es por el rescoldo». El americano imaginaba que la abuela era una bruja buena que tenía un pacto secreto con el rescoldo,
a quien se suponía un viejo mago poseedor de extraños encantamientos resinosos que le permitía despertar el fuego dormido en de las tibias entrañas de la hornilla. Además de la leña y el agua, los muchachos debían pilar el maíz, desgranado la noche anterior. Casi siempre algún trabajador colaboraba con esta sencilla tarea. Los robustos granos, generalmente amarillos, eran colocados en un amplio pilón construido con el tronco de un árbol. Este artefacto era un mortero grande donde se maceraban los granos con los golpes contundentes de la pesada manilla. A pesar de la rudeza del oficio, los muchachos mayores disfrutaban haciendo de ello una verdadera fiesta matutina, turnándose en la labor y cantando los golpes a voz en cuello. En muchas ocasiones, el conteo era motivo de acaloradas discusiones que generalmente terminaban en fiestas de risas y juegos. Cuando el maíz empezaba a soltar su aferrado pellejo, los pilanderos aceleraban el ritmo de su cotidiana faena, mientras el sudor les corría en generosos goterones por sus brillantes espaldas desnudas. Las mujeres molían el maíz y la abuela armaba las arepas. Ninguna podía hacerlas tan grandes y delgadas como ella. La abuela reía y las descalificaba diciendo con irónico acento: «Esas arepas tan feas no son antioqueñas». La vida era elemental, feliz y entretenida. Estos humildes campesinos poseían lo necesario: vivienda amplia, higiénica, vigor y salud, sobre todo salud física y mental. Hasta parecía como si en esa pequeña comunidad rural todo el mundo hubiera descubierto el secreto de la felicidad en una sencilla y natural cotidianidad carente de excesos.